Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. La mesa del aniversario vibró con un golpe seco. Una copa tembló al borde y el silencio se clavó como cuchillo en la garganta de todos. La luz de las lámparas caía sobre el mantel blanco y las gemelas, inquietas al lado del padre viudo, no dejaban de mirarla con descaro. La mayor, con esa risa aguda que cortaba el aire, lanzó la frase sin filtro: «Ni tu nana de pueblo logra que durmamos, papá». Hubo un eco breve de risitas entre algunos invitados, copas detenidas a medio camino, cabezas que giraron buscando ver la reacción. La sirvienta, con la jarra en la mano, sintió cómo le ardían los dedos por el frío del cristal, pero se quedó quieta, petrificada, con el corazón golpeando en el pecho. El tintineo de un cubierto al caer al plato rompió la tensión apenas un segundo. Después, la burla siguió flotando en el salón como humo denso. El viudo movió apenas los labios, pero no dijo nada, su mirada perdida en el fondo del vino. La sensación era clara: la habían dejado sola en medio de una sala llena. Ella bajó la bandeja intacta sobre la mesa auxiliar, cuidando que no sonara, aunque las manos le temblaban más de lo que quería admitir. El viudo carraspeó, incómodo, pero evitó cualquier gesto de defensa. La respiración de la sirvienta se aceleró, breve, y sus ojos, atrapados por un instante en los de las gemelas, encontraron solo burla y un desafío calculado. Una carcajada más baja, contenida, se escapó de la menor mientras jugaba con la servilleta como si todo fuera un espectáculo privado. Los murmullos crecieron al fondo, cuchicheos mezclados con la música tenue de la orquesta, hasta que alguien pidió otra botella para disimular. En ese cruce de miradas y silencios, la muchacha supo que no estaba frente a un simple berrinche infantil. Era una prueba pública, con ella como blanco. La bandeja parecía pesar toneladas en sus brazos, y sin embargo se obligó a mantener la cabeza erguida, tragando saliva, resistiendo el impulso de correr. El recuerdo le mordió la memoria como si estuviera sucediendo de nuevo. El ama de llaves, inclinándose en la cocina, voz baja pero cortante, advirtiendo sin mirarla a los ojos: «Ellas prueban a todas, siempre». Entonces había sonreído con ingenuidad, convencida de que con paciencia las niñas acabarían aceptándola. El viudo mismo, al contratarla, le había prometido con tono serio: «Solo cuida su descanso, lo demás vendrá con el tiempo». Pero ese tiempo nunca llegaba. Las noches en la mansión eran una sucesión de llantos detrás de puertas cerradas, gritos caprichosos que subían hasta los ventanales, pasos frenéticos en los pasillos, y ella, sin apoyo real, tratando de mantener la calma. Había notado cómo los invitados, las empleadas más antiguas y hasta los guardias intercambiaban miradas de compasión fingida cuando escuchaban los berrinches nocturnos. Y en medio de esa rutina agotadora, lo que se repetía era siempre la misma sensación, sola contra un sistema de caprichos, esperando una oportunidad que parecía nunca llegar. Esa dependencia disfrazada de oportunidad la asfixiaba cada vez que se miraba en el espejo de su pequeño cuarto en la mansión. «Es trabajo, no familia», se repetía con firmeza, intentando convencerse de que no debía esperar cariño ni apoyo, solo un salario. Su madre enferma, allá lejos, dependía de las remesas que ella enviaba con puntualidad, y esa necesidad le ataba más que cualquier contrato firmado. Las gemelas, en cambio, jugaban con su vulnerabilidad como si fuera parte del entretenimiento. «Si no cantas, no eres buena para nada», le habían dicho una noche, burlándose de su acento y de sus intentos por calmarlas. Era humillación constante, disfrazada de juego, exigencias imposibles que se convertían en motivo de risa frente a cualquiera que pasara cerca. Y mientras tragaba cada desprecio, ella se repetía que debía resistir,
porque no había espacio para volver con las manos vacías a una casa donde la enfermedad y las cuentas pendientes no daban tregua. El murmullo de la sala se quebró con la voz aguda de una de las niñas, que de pie sobre la silla lanzó su reto como si fuera parte del espectáculo. Si logra dormirnos, le regalo mi muñeca francesa. Los invitados intercambiaron miradas rápidas, algunos con sonrisas contenidas, otros con la discreta ansiedad de quien presiente un choque inminente. Una adolescente en la mesa lateral levantó el celular, grabando la escena entre risitas cómplices. La sirvienta sintió la garganta cerrarse, tragó saliva con esfuerzo y bajó la vista hacia el mantel, como si la trama del bordado pudiera darle alguna respuesta. El calor de los focos del techo le hacía sudar las palmas, y el peso de las miradas la mantenía clavada en su sitio. En la esquina, un camarero se detuvo con la bandeja en alto, testigo incómodo de lo que todos estaban dispuestos a observar. Un desafío público disfrazado de inocencia infantil, pero cargado de crueldad medida. El viudo, en lugar de interceder, inclinó apenas la cabeza hacia adelante y con voz grave, casi un murmullo que sin embargo alcanzó cada rincón del salón, dejó caer su frase: «Si no puedes, quizá este puesto no es para ti». El golpe verbal retumbó como un portazo. Las copas se detuvieron en el aire, los cuchicheos se intensificaron como un oleaje contenido. Ella sintió que la respiración se le iba en un hilo, pero no permitió que la voz le temblara porque eligió no contestar. El silencio que siguió fue aún más pesado que la burla de las niñas. Era la confirmación de que nadie la defendería. El aire olía a vino derramado y a flores marchitas, y en ese instante supo que estaba sola en medio de una multitud que esperaba verla fallar. La sala quedó suspendida, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a la posible caída de una mujer que solo quería conservar un trabajo. El eco de aquella humillación aún flotaba cuando ella, en un gesto casi instintivo, se inclinó a recoger una servilleta caída y en lugar de hablar dejó escapar una melodía baja, temblorosa, pero firme. Una vieja nana que su madre le había enseñado en noches de campo, con olor a leña y ventanas abiertas al viento. La canción, sencilla y sin adornos, resonó primero como un murmullo apenas perceptible en la escalera lateral. Algunos invitados giraron el cuello confundidos y las gemelas, que segundos antes se reían, empezaron a bajar el tono de sus risas, sorprendidas por aquel sonido inesperado. La mayor, con una expresión de incredulidad, empujó suavemente el hombro de su hermana, como preguntando si también lo oía. Poco a poco, como si algo invisible les pesara en los párpados, las niñas fueron dejando el juego y se miraron entre sí, buscando apoyo en el silencio recién creado. Una apoyó la cabeza en el hombro de la otra, respirando más lento, los ojos cada vez más vencidos por el cansancio que jamás habían admitido. El salón entero contuvo la respiración, como si de pronto hubieran comprendido que estaban frente a algo irrepetible. Nadie levantó el celular, nadie se atrevió a interrumpir la escena. La música de la orquesta se había apagado sola, dejando espacio a esa voz desnuda que llenaba cada rincón con una ternura inesperada. El viudo, sentado en el centro de la mesa, se enderezó en su silla. Sus facciones, hasta ese momento tensas y distantes, mostraron un gesto distinto, un asombro difícil de ocultar. Frente a todos, las gemelas permanecieron de pie, ya sin risas ni burlas, vencidas por una calma nueva. Sus cuerpos se inclinaron el uno sobre el otro, los párpados cerrados, respirando acompasadas, como si por primera vez en años hubieran encontrado un refugio verdadero. La sirvienta mantuvo el canto unos segundos más, la voz sostenida con dignidad, hasta que el silencio absoluto confirmó lo que nadie creía posible. Las niñas estaban dormidas. El rumor nació en la cocina como un veneno calculado. El ama de llaves,
Con gesto serio y voz apenas audible, comentó frente a dos empleadas. Seguro les dio algo en el té. Fingió sorpresa, pero la intención estaba clara. Las palabras flotaron como dardos envenenados que no tardaron en salir del recinto y recorrer pasillos. Una cocinera, con los brazos manchados de harina, alzó las cejas incrédula, pero guardó silencio. En cuestión de minutos, aquella frase ya había alcanzado la sala, murmurada entre copas y abanicos. El viudo, que aún observaba a sus hijas dormir sobre los hombros una de la otra, frunció el ceño con incomodidad. El gesto apenas duró un segundo, pero bastó para que todos notaran su duda. Lo que había sido un momento casi milagroso empezaba a teñirse de sospecha. La sirvienta, ajena a la rapidez del veneno social, se limitaba a guardar silencio, sin imaginar que su logro estaba siendo transformado en posible trampa. El ambiente cambió con la misma rapidez que caía una puerta pesada. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos con sonrisas incómodas, otros con la prisa de quien no quiere ser testigo de algo turbio. Las puertas se cerraban tras ellos sin despedidas dirigidas a la joven que había logrado lo imposible. Las gemelas despertaron sobresaltadas poco después, aún aturdidas, murmurando frases confusas. ¿Qué nos diste? La pregunta, dicha con el cansancio propio de quien acaba de salir de un sueño profundo, se clavó en el aire como confirmación de la duda sembrada. La sirvienta se encontró sola en medio del salón casi vacío, con una bandeja entre las manos y un murmullo general que la envolvía sin mostrar rostro. La luz de los candelabros ya no le parecía cálida, sino cruel, y el peso de la sospecha era más grande que cualquier burla previa. El murmullo no alcanzó a crecer más, porque una de las invitadas, mujer de cabello recogido y bata blanca que la distinguía de todos, se puso de pie con aplomo. Era la pediatra de confianza de varias familias de la ciudad, y su voz firme cortó la tensión con precisión. Esa canción no tiene nada de extraño. Es una técnica ancestral de relajación infantil. Yo misma la aprendí en la universidad, aunque pocos saben aplicarla. Hubo un silencio breve, seguido de un murmullo distinto, ya no de sospecha, sino de reconocimiento. Los presentes comenzaron a asentir con la cabeza, algunos recordando historias parecidas, otros simplemente agradeciendo que alguien pusiera orden en la confusión. El viudo giró el rostro hacia la sirvienta y por primera vez en toda la noche la miró de frente, sin desdén ni incomodidad. En ese cruce, el aire pareció más ligero, y la joven, aún con los brazos tensos alrededor de la bandeja, se permitió un respiro contenido. El padre, que hasta ese momento había dejado en el aire la sombra de la duda, se levantó despacio. Su voz retumbó con claridad frente a los que quedaban en la sala. Ella se queda. Es la primera en lograr lo imposible. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier música, y el eco se extendió hasta las esquinas del salón vacío. Las gemelas, recién despiertas, escucharon a su padre y bajaron la vista, incapaces de sostener el contacto con aquella mujer que, con una simple nana, había demostrado lo que ninguna anterior consiguió. La sirvienta, firme en su sitio, sintió que las lágrimas le empujaban detrás de los ojos, pero las contuvo, porque la dignidad pesaba más que el alivio. Era la primera vez que una defensa real, pública y clara, se inclinaba hacia ella. La calma recién instalada se quebró cuando una invitada, aún cerca de la mesa de postres, recordó en voz alta lo que había oído minutos antes. «Yo escuché quien inventó lo del té», dijo con tono cargado de certeza. La frase cayó como un balde de agua fría y los ojos se movieron al unísono hacia la puerta del fondo, donde el ama de llaves intentaba pasar desapercibida. Balbuceó excusas torpes, negó con gestos apresurados, pero su temblor la delataba. El rumor que había soltado en la cocina regresaba contra ella como un látigo. Los murmullos se transformaron en rechazo abierto,
comentarios susurrados que ya no la protegían. La sirvienta, en medio de la sala, no necesitó decir nada. La verdad había salido a la luz sin que tuviera que defenderse. El peso de la mentira se desmoronaba en escena ante testigos, devolviendo dignidad a quien había sido señalada injustamente. El viudo, con gesto implacable, no esperó más. «Mañana mismo, retirada», ordenó, y su voz no admitió réplica. El ama de llaves se quedó paralizada, con los labios entreabiertos, pero no hubo espacio para súplicas. Su salida estaba sellada frente a todos. Con el rostro desencajado, recogió sus cosas bajo la mirada de rechazo general, y el paso firme del viudo marcó el final de cualquier discusión. Las gemelas, que solían verla como aliada en sus juegos de crueldad, desviaron la mirada, frías de vergüenza, incapaces de sostener el vínculo con la mujer que había intentado hundir a otra. Era la consecuencia visible de una mentira calculada, la caída sin redención. Y en el aire quedó esa sensación de justicia proporcional, de equilibrio restablecido, al menos por un instante. La mansión, acostumbrada a noches de gritos y pasillos encendidos, respiraba de un modo distinto. En la habitación de las gemelas, la penumbra era tranquila. Una lámpara tenue iluminaba los juguetes ordenados. La ventana estaba cerrada con cuidado y el aire olía a descanso verdadero. Las niñas dormían profundamente, cada una en su cama, sin quejas ni interrupciones. El silencio era tan extraño que parecía un lujo recién descubierto. La sirvienta, en un rincón, cerró despacio el marco de la ventana, cuidando que el ruido no rompiera esa calma inesperada. La rutina nocturna, por primera vez, no era una batalla perdida. Era apenas el inicio de un hábito nuevo, pero suficiente para darle sentido a todo lo soportado. Al salir de la habitación, sostuvo entre las manos una taza de té caliente que había preparado solo para ella, un gesto pequeño que nunca antes se había permitido. Caminó por el pasillo iluminado por la luz tenue de las lámparas antiguas, y cada paso llevaba la ligereza de un triunfo silencioso. En la cocina dejó la bandeja en orden y se permitió sentarse unos segundos, con la espalda recta y los ojos cerrados. La paz no era completa, pero sí real. Por primera vez desde que había llegado a aquella casa, podía respirar sin sentir que cada movimiento sería usado en su contra. Las cuentas pendientes, la enfermedad de su madre, todo seguía allí, pero ahora tenía un punto firme donde sostenerse, un lugar conquistado con dignidad frente a todos. El recuerdo de la apuesta aún la perseguía, como una espina clavada en la piel. Cada vez que veía la muñeca francesa en la repisa de la habitación de las niñas, recordaba la risa de los invitados, los celulares levantados y la voz aguda de la mayor desafiándola. No había reclamado el juguete, ni lo haría nunca. No buscaba trofeos de aquel tipo. Pero el objeto estaba ahí como recordatorio de que había salido ilesa de una prueba pública. Las gemelas, en silencio, evitaban mirarla demasiado tiempo. Sus burlas habían cesado de golpe desde aquella noche, aunque el aire entre ellas aún estaba cargado de orgullo infantil herido. La sirvienta entendía que no podía esperar gratitud inmediata, pero también sabía que el silencio de las niñas era en sí mismo una señal. Habían reconocido su lugar, aunque no lo admitieran. En la cocina, los comentarios eran otros. Las empleadas que antes cuchicheaban a sus espaldas, ahora bajaban la voz cuando ella entraba. Algunas incluso la observaban con una mezcla de respeto y recelo, como si la hubieran descubierto bajo una luz distinta. El eco del despido del ama de llaves seguía recorriendo los pasillos, y con él la certeza de que ya no sería tan fácil convertirla en blanco de rumores. El viudo, por su parte, mantenía distancia, pero cada vez que cruzaban miradas había un cambio sutil. Ya no la trataba como invisible. Ella, consciente de todo, evitaba mostrar debilidad. No quería que sus lágrimas fueran vistas como gratitud excesiva ni como una carga.
La dignidad era su única defensa, y en esa mansión, donde cada gesto era observado, sabía que debía sostenerla con la misma firmeza con la que sostenía las bandejas más pesadas. En el barrio alto donde se encontraba la mansión, la noticia del milagro corría de boca en boca. En los cafés, algunas mujeres comentaban cómo la sirvienta de origen humilde había logrado dormir a las gemelas que tantas niñeras habían rechazado antes. La historia se inflaba con cada versión. Unos decían que había sido un canto mágico, otros que era una técnica secreta heredada de su madre. La verdad, sencilla y concreta, se diluía en rumores que mantenían su nombre en conversaciones donde nunca antes había aparecido. Ella no lo sabía, pero su presencia en la mansión se había convertido en tema social. Y esa visibilidad, aunque parecía halagadora, también cargaba un riesgo. Demasiadas miradas atentas a cada movimiento suyo. Dentro de la casa, las reacciones eran variadas. Una de las cocineras empezó a dejarle porciones extra en la cena como muestra de respeto. Un jardinero le sonrió por primera vez al cruzar en el patio. Pero otras empleadas evitaban su presencia, temerosas de quedar asociadas a ella y provocar la ira de las niñas. Esa mezcla de aceptación y distancia la mantenía en un terreno incierto, como si caminaran sobre baldosas que podían hundirse en cualquier momento. Ella se repetía que no estaba allí para hacer amistades, que lo único que importaba era el sueldo que enviaba a su madre enferma. Sin embargo, la sensación de haber cruzado un umbral no la abandonaba. Ya no era la misma empleada invisible que había llegado semanas atrás. El cambio también se notaba en la rutina nocturna. Antes, las gemelas inventaban excusas para no dormir, que el cuarto estaba demasiado oscuro, que el viento hacía ruidos extraños, que necesitaban otra historia. Ahora, aunque aún protestaban, cedían más rápido. La sirvienta se limitaba a ajustar las cortinas, revisar que los juguetes quedaran en su sitio y en ocasiones tararear suavemente aquella nana que ya era parte del ambiente. Las niñas, aunque fingían resistencia, terminaban callando y dejándose llevar por el cansancio. Ese proceso, repetido noche tras noche, fue marcando una diferencia visible. Ojeras más ligeras, menos berrinches al amanecer, y aunque no lo decían, el descanso empezaba a ser parte de sus vidas. El viudo notaba esa transformación con una mezcla de alivio y desconcierto. Se preguntaba por qué nadie antes había logrado lo que esa mujer conseguía sin esfuerzo aparente. Durante años había probado cuidadores, terapeutas y métodos caros que nunca dieron resultado. Ahora, con una simple canción, las niñas parecían haber encontrado calma. El hombre se mantenía reservado, sin expresarlo en palabras, pero su gesto cambiaba cada vez que pasaba junto a la sirvienta. Ya no la miraba como a una empleada más, sino como a alguien que había resuelto un problema que él, con toda su riqueza, no había podido solucionar. Esa diferencia tan evidente era difícil de ignorar. El eco de la caída del ama de llaves aún recorría la casa como un fantasma. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero en cada esquina parecía flotar su sombra. Los pasillos, antes dominados por su voz autoritaria, ahora eran silenciosos. Algunas empleadas parecían aliviadas, otras incómodas, como si hubieran perdido a una aliada poderosa. La sirvienta percibía esos cambios en los gestos. Puertas que se abrían más rápido para dejarla pasar, conversaciones que se interrumpían cuando entraba en una habitación. Había ganado un lugar, pero también una soledad nueva, porque la envidia y la desconfianza se mezclaban con el respeto recién conquistado. Las gemelas, en ese clima extraño, parecían desorientadas. Habían perdido a la adulta que las solía respaldar en sus travesuras, y aunque seguían intentando probarla con comentarios hirientes, la intensidad de sus ataques había bajado. La mayor, sobre todo, se mostraba más cautelosa. Observaba, callaba
y de vez en cuando se refugiaba en un silencio incómodo. La menor aún lanzaba alguna burla, pero sin la misma seguridad de antes. El vacío que dejó el ama de llaves le recordaba que no todo estaba bajo su control. Y la sirvienta, consciente de ese hueco, entendía que la batalla no estaba ganada del todo. Lo que había pasado en el salón fue apenas un primer asalto. En las tardes, cuando el sol caía sobre el jardín, la sirvienta encontraba un respiro inesperado. Las gemelas, cansadas después de las clases privadas, a veces se echaban en los sillones sin tanta resistencia. Ella aprovechaba ese espacio para ordenar juguetes o doblar ropa en silencio, y aunque los ojos de las niñas seguían buscándola, ya no era con la misma hostilidad. Una de esas veces, la menor, medio dormida, le preguntó con voz baja si volvería a cantar esa nana. No hubo burla, solo cansancio sincero. Ella respondió con un luego casi susurrado, cuidando de no dar la impresión de que cedía por capricho. Ese pequeño gesto le mostró que, pese al orgullo, las niñas empezaban a depender de algo que solo ella podía ofrecerles. En paralelo, el viudo observaba desde lejos. En la biblioteca, con un libro abierto que nunca terminaba de leer, escuchaba el rumor tenue del canto que a veces escapaba de los pasillos. No lo admitía en voz alta, pero ese sonido también lo aliviaba a él. Era distinto cenar en una casa donde no se escuchaban llantos ni portazos. Su propio rostro, marcado por años de duelo y cansancio, se suavizaba con el silencio nocturno. Sin embargo, no lo convertía en elogio. Mantenía una distancia calculada, como si temiera reconocer cuánto dependía ya de esa calma traída por una mujer a la que, hasta poco tiempo atrás, no consideraba más que una empleada más. En la ciudad, los ecos de la historia seguían creciendo. Una vecina de confianza del viudo comentó en una reunión social que las gemelas, por fin, dormían gracias a la muchacha del pueblo. Algunos lo contaban como anécdota curiosa, otros como milagro improbable, pero en todos los casos el relato dejaba en evidencia un contraste doloroso. Lo que especialistas y métodos costosos no lograron, lo consiguió una mujer humilde con una canción heredada. Esa narrativa, repetida en corrillos y cafés, empezaba a incomodar a quienes siempre habían visto la riqueza como garantía de control. Para la sirvienta, sin embargo, todo seguía igual. Madrugar, preparar las bandejas, doblar ropa. Ella no sabía que su nombre estaba en bocas que jamás habría imaginado. Dentro de la mansión, las gemelas trataban de mantener su juego de poder. A veces, durante el almuerzo, lanzaban comentarios envenenados disfrazados de broma, probando si aún podían sacudirla. Pero cada intento terminaba apagado por un silencio incómodo, porque el recuerdo de la noche en que se durmieron frente a todos aún pesaba. No podían negar lo que había sucedido, y esa verdad flotaba entre ellas como una sombra inevitable. La sirvienta, mientras servía el agua o recogía los platos, mantenía la vista firme en la tarea, sin reaccionar. Ese autocontrol, que antes era visto como debilidad, ahora se transformaba en un muro que las niñas no lograban atravesar. Y aunque no lo decían, empezaban a darse cuenta de que ya no era tan fácil reducirla a objeto de burla. El recuerdo del despido del ama de llaves seguía vivo en la memoria de todos. Para algunos empleados fue un alivio, para otros una advertencia. Nadie quería quedar asociado a rumores que pudieran volverse en contra. Esa cautela se notaba en los pasillos. Voces bajas, pasos contenidos, miradas que se desviaban cuando la sirvienta pasaba. Ella, lejos de sentirse victoriosa, caminaba con el mismo cuidado de siempre, sabiendo que el mínimo error podía desatar otra tormenta. Pero en su interior había una certeza nueva. Había resistido un ataque público y había salido con la frente en alto. Esa fuerza, aunque invisible para la mayoría, le servía de escudo en cada jornada. El viudo en silencio también había tomado nota.
Su forma de observarla había cambiado, aunque mantuviera el mismo semblante serio. Había aprendido que esa mujer, con recursos sencillos, era capaz de sostener la casa en aspectos donde él, con todo su poder, había fallado. No era admiración abierta ni cariño, era reconocimiento práctico, casi obligado por los hechos. Cada vez que veía a sus hijas dormir en paz, la imagen de la sirvienta cantando en la escalera le volvía a la mente. Y aunque no lo expresara, esa escena se había convertido en un punto de referencia para medir la calma que tanto le había faltado desde la muerte de su esposa. Las noches siguientes consolidaron un patrón inesperado. Las gemelas, aunque aún reacias a admitirlo, buscaban señales de la nana antes de cerrar los ojos. No lo pedían en voz alta, pero se movían inquietas en la cama hasta que escuchaban el tarareo suave desde la puerta. Era como un código silencioso que solo ellas y la sirvienta compartían. La transformación era evidente. Menos pesadillas, menos gritos. El personal de la casa, acostumbrado a carreras nocturnas y portazos, comenzó a notar la diferencia. Algunos agradecían en silencio esa calma, aunque nadie lo decía frente a ella. El descanso había llegado disfrazado de rutina simple, y nadie podía negar que el cambio tenía un rostro claro. Las niñas, sin embargo, no dejaban de ser quienes eran. A la menor se le escapaba algún comentario ácido en la mesa, como si necesitara probar que aún tenía poder. La mayor, más calculadora, observaba con atención, midiendo cada gesto de la sirvienta. Había en esa mirada una mezcla de curiosidad y resistencia, como si luchara entre el orgullo y la necesidad. La joven entendía ese dilema. Sabía que el respeto verdadero no se gana en un día, sino en los pequeños hábitos que se repiten hasta volverse imposibles de ignorar. Y así, noche tras noche, seguía cantando sin reclamar nada, sabiendo que la paciencia era su mejor arma en una casa donde cada gesto podía ser usado en su contra. En una de esas mañanas tranquilas, la mayor de las gemelas dejó la muñeca francesa en la mesa de la cocina, a la vista de todos. No la entregó directamente, pero el gesto fue claro, una señal de que la promesa de la apuesta seguía pendiente. La sirvienta la miró de reojo mientras lavaba platos sin tocarla. No quería que aquello pareciera una victoria personal, ni que se transformara en una excusa para nuevas burlas. La muñeca permaneció allí varios días, intacta, como un recordatorio incómodo de que la niña había reconocido, aunque de forma silenciosa, que había perdido. Los demás empleados notaban la presencia del juguete y murmuraban en los pasillos, pero ella mantenía su rutina sin permitir que ese objeto alterara su serenidad. El viudo también reparó en la escena. Encontró la muñeca en la cocina y la tomó con cuidado, como si pesara más de lo que realmente era. La observó unos segundos, pensativo, y luego la dejó en el mismo lugar donde estaba. No hizo preguntas, no reclamó explicaciones. Su gesto fue el de alguien que entiende sin necesidad de palabras. Ese silencio compartido entre él y la sirvienta, cada uno desde su papel, reforzó algo que ambos sabían. La verdad ya no necesitaba defensa. La victoria había sido pública, visible, y no hacía falta repetirla. La muñeca, con su vestido impecable, se convirtió en símbolo mudo de un cambio irreversible dentro de la casa. Con el paso de las semanas, la rutina fue tomando un ritmo que parecía imposible meses atrás. Las gemelas seguían con su carácter fuerte, pero las escenas de berrinches nocturnos desaparecieron casi por completo. La sirvienta, consciente de esa transformación, no se permitía relajarse demasiado. Sabía que en cualquier momento podían intentar ponerla a prueba otra vez. Sin embargo, el simple hecho de que la casa pudiera pasar una noche completa en silencio era ya un triunfo que nadie podía negar. Los empleados caminaban más despacio, hablaban con menos tensión, como si todos respiraran mejor en aquel ambiente nuevo.
El viudo, por su parte, había recuperado gestos olvidados. Empezó a llegar a la mesa con menos rigidez, incluso dejaba que el periódico descansara unos minutos para escuchar a sus hijas. No eran conversaciones largas, pero sí diferentes, menos gritos, menos lágrimas. La sirvienta lo observaba de lejos, sin intervenir, pero no podía dejar de notar cómo la calma de las niñas terminaba alcanzándolo a él. Era un efecto en cadena que nadie había previsto. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, el hombre sabía que aquella mujer, invisible hasta hace poco, había devuelto un orden que la riqueza y la autoridad no habían logrado imponer. El cambio no pasó desapercibido en la escuela privada, donde asistían las gemelas. Las maestras comenzaron a comentar que las niñas llegaban menos irritables, con más atención en clase. Una de ellas incluso comentó al chofer que ya no se dormían sobre los cuadernos. Ese rumor, como todos los de la alta sociedad, regresó a la mansión en forma de elogio indirecto. La sirvienta lo escuchó por casualidad en la cocina cuando una institutriz comentó con sorna que la canción de pueblo resultó más efectiva que los doctores caros. No respondió, pero sintió que el pecho se le llenaba de una mezcla extraña de orgullo y cautela. Sabía que, aunque ahora hablaban bien de ella, esos mismos labios podían girar en cualquier momento hacia la burla. Las gemelas también percibían esa diferencia. No podían negar que dormían mejor, que sus días eran menos pesados. A veces, en los pasillos, se sorprendían tarareando la melodía sin darse cuenta, hasta que alguna de las dos lo notaba y callaba de golpe, como si fuera una traición reconocerlo. Esa contradicción las mantenía en un terreno incómodo, dependían de algo que no querían admitir. La sirvienta lo veía y no decía nada. No buscaba gratitud, le bastaba con mantener el equilibrio. Lo esencial era que el sueldo siguiera llegando a su madre enferma, que el trabajo se sostuviera. La dignidad estaba en hacer lo correcto sin esperar recompensas. Una tarde de lluvia, cuando los ventanales temblaban con el viento, la menor de las gemelas se asustó con un trueno y corrió hacia la cocina, donde la sirvienta estaba preparando té. No dijo nada al principio, solo se quedó de pie, abrazándose los brazos, con el ceño fruncido. Ella se limitó a señalar una silla y seguir con lo suyo. Pasaron varios minutos en silencio hasta que la niña murmuró: ¿Puedes cantar? Fue tan bajo que casi se lo llevó el ruido de la tormenta. La joven la miró un instante sorprendida y luego tarareó apenas, sin darle más peso del necesario. La niña se relajó poco a poco, los hombros bajaron, y cuando la mayor apareció buscándola, la encontró medio dormida en la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos. La escena no pasó desapercibida para el viudo. Había entrado en ese momento, con el abrigo aún húmedo por la lluvia, y se detuvo en la puerta. No dijo nada, pero su rostro cambió. Lo que vio no fue a una empleada cumpliendo una tarea, sino a una mujer que ofrecía a sus hijas algo que él mismo no sabía dar. El silencio se alargó unos segundos, cargado de significado. Luego se acercó, acomodó la manta sobre los hombros de la niña y salió de la cocina sin pronunciar palabra. La sirvienta entendió que no hacía falta. Ese gesto era reconocimiento suficiente. El rumor de la tormenta y la niña dormida en la cocina se expandió por la casa con rapidez. Las empleadas lo comentaban entre susurros, algunas con genuina admiración, otras con la incomodidad de quien siente que las jerarquías habituales se estaban moviendo. La sirvienta lo sabía. Cada pequeño logro suyo se convertía en tema de conversación, y no siempre para bien. Aprendió a moverse con cautela, a no alimentar las habladurías. Cumplía su trabajo con la misma discreción de siempre, aunque cada día se volvía más evidente que su presencia ya no podía ser ignorada. La calma de las gemelas era prueba suficiente, aunque nadie lo dijera en voz alta. El viudo, en reuniones sociales, empezó a recibir preguntas incómodas.
¿Es cierto que tus hijas por fin duermen gracias a una canción? ¿Quién es esa muchacha que logró lo que nadie pudo? Él respondía con frases cortas, sin dar detalles, pero la verdad ya circulaba por todos lados. No era un hombre dado a elogiar, y mucho menos en público, pero su silencio dejaba claro que no negaba nada. En el fondo, sabía que aquello lo desarmaba. Lo que el dinero y la autoridad habían fallado en construir, lo había logrado una mujer con apenas su voz y una paciencia que él no comprendía del todo, y esa diferencia lo enfrentaba a su propia vulnerabilidad. Las gemelas, que solían presumir de no necesitar a nadie, empezaron a mostrar grietas en esa fachada. La mayor, siempre altiva, comenzó a detenerse más tiempo junto a la puerta cuando la sirvienta cantaba, fingiendo buscar un juguete o revisar algo, pero en realidad escuchando. La menor, más impulsiva, pedía agua o inventaba excusas para acercarse a la cocina a la hora de la canción. Era evidente que algo en ellas había cambiado, aunque todavía no lo reconocieran. El orgullo infantil seguía fuerte, pero la dependencia también crecía, silenciosa, como una raíz que avanzaba bajo tierra. En ese clima, la sirvienta mantenía la misma serenidad. No buscaba aprovechar la nueva cercanía ni suavizar su postura. Cada gesto suyo era medido, cumplir con la tarea, respetar los límites, no ofrecer más de lo necesario. Sabía que cualquier exceso podía volverse en su contra. Esa firmeza, lejos de alejar a las niñas, las atraía más, porque les daba la seguridad que nadie antes había conseguido darles. Y el viudo, testigo silencioso, entendía que la relación estaba cambiando. Ya no era un juego de poder de sus hijas contra una empleada. Era un vínculo real que poco a poco se volvía imposible de negar. La tensión con el resto del personal seguía latente. Algunas empleadas, que antes disfrutaban viendo cómo las gemelas ridiculizaban a las niñeras, ahora se mantenían distantes. Era incómodo aceptar que una recién llegada había logrado lo que tantas otras no. El jardín, la cocina, los pasillos, cada rincón de la mansión parecía cargar ese murmullo constante. Ella lo percibía, y aunque le dolía, lo dejaba pasar. Había aprendido que la envidia era otra forma de reconocimiento disfrazado. No necesitaba enfrentamientos, porque la evidencia de las niñas durmiendo en paz era su mejor defensa. El viudo, sin embargo, empezaba a tomar decisiones visibles. Ordenó cambios en la rutina, como adelantar la hora de la cena y reducir la cantidad de visitas nocturnas. Era un modo de proteger ese frágil equilibrio. Algunos invitados lo notaron y lo comentaron en tono crítico, pero él no dio explicaciones. Su prioridad, al fin, parecía clara: el descanso de sus hijas. La sirvienta observaba esos ajustes con cautela, consciente de que su papel había influido, aunque nadie lo reconociera en voz alta. Era un avance silencioso, pero firme, que transformaba la vida en la mansión día a día. En medio de esos cambios, un nuevo intento de desacreditarla apareció. Una antigua conocida del ama de llaves despedida fue invitada a la casa como apoyo temporal, y no tardó en insinuar que la sirvienta usaba trucos extraños para controlar a las niñas. Lo dijo en voz baja, pero lo suficiente para que otras lo escucharan. La noticia corrió de nuevo por los pasillos, y el ambiente se volvió denso, con miradas inquisitivas y cuchicheos en cada esquina. Ella no respondió, siguió con sus tareas como si no oyera nada, aunque por dentro el miedo regresaba. Sabía lo fácil que era que un rumor malintencionado destruyera todo lo construido. Esta vez, sin embargo, la reacción fue distinta. Una de las institutrices, cansada de los comentarios, habló delante del viudo y dejó claro que había visto con sus propios ojos cómo las niñas se calmaban con la canción, sin nada más de por medio. El hombre escuchó en silencio, luego cerró el libro que tenía en las manos y miró directo a la mujer recién llegada. No necesitó levantar la voz.
No toleraré más mentiras en esta casa. Fue suficiente para cortar cualquier intento de repetir la historia. La sirvienta lo presenció de lejos, con un nudo en la garganta, entendiendo que por primera vez no había tenido que defenderse sola. La noticia del nuevo enfrentamiento se expandió rápido. Esta vez, en lugar de alimentar dudas, fortaleció la posición de la sirvienta. Los empleados comenzaron a verla con otros ojos, ya no como la muchacha que podía ser reemplazada en cualquier momento, sino como alguien cuyo lugar estaba protegido directamente por el dueño de la casa. El ambiente cambió de tono, aunque no del todo. La envidia no desaparecía, pero el respeto se imponía. Ella lo notaba en los gestos. Una puerta que se abría con más suavidad, un pedido hecho sin sarcasmo. Pequeños indicios de que la hostilidad abierta se estaba apagando poco a poco. Las gemelas, al presenciar cómo su padre había cortado la mentira de raíz, reaccionaron de manera distinta. La menor se mostró más dócil durante varios días, como si hubiera comprendido que su aliada favorita, la figura adulta que antes las encubría, ya no estaba. La mayor, en cambio, parecía más pensativa. Ya no lanzaba burlas, sino que observaba como si intentara descifrar algo que no entendía. La sirvienta, consciente de ese cambio, mantenía la misma postura, calma, firmeza y distancia. No buscaba ganarse su cariño, solo sostener la rutina que al fin había traído orden a la casa. Y en ese equilibrio precario, la autoridad del viudo se volvía un respaldo que hasta hacía poco parecía impensable. El peso de los días se fue acumulando hasta volverse costumbre. Lo que al principio era un logro excepcional, ahora era rutina. Las gemelas dormían, la casa descansaba, los pasillos ya no eran escenario de carreras y portazos. La sirvienta, sin embargo, no dejaba que la calma la adormeciera. Seguía midiendo cada gesto, cuidando cada palabra, consciente de que un solo descuido podía reabrir viejas heridas. En las noches, al cerrar la ventana del cuarto de las niñas, pensaba en su madre enferma y en las remesas enviadas. Ese era su verdadero motor, la razón por la que resistía sin quebrarse. Lo demás, las miradas, los murmullos, incluso los rumores, se volvía ruido secundario frente a esa necesidad. El viudo, mientras tanto, había incorporado un nuevo hábito. Después de cenar, recorría la casa en silencio, asegurándose de que todo estuviera en orden. En esos paseos, más de una vez se detuvo frente a la puerta del dormitorio de sus hijas, escuchando el tarareo lejano de la sirvienta. No entraba, no interrumpía, solo se quedaba allí unos segundos, hasta que el silencio confirmaba que las niñas ya estaban dormidas. Ese gesto, invisible para la mayoría, era su manera de reconocer lo que había cambiado. En lugar de palabras, eran sus pasos los que hablaban. Admitían que la calma, al fin, tenía un origen claro, y que nada de eso había sido casualidad. Las gemelas, pese a su carácter, empezaban a mostrar pequeños gestos de rendición. Una noche, la mayor dejó un cuaderno en la mesa de la cocina, abierto en la página donde había intentado copiar la letra de la nana. No dijo nada, no pidió ayuda, pero la intención estaba allí, silenciosa. La sirvienta lo vio al amanecer, mientras preparaba el desayuno, y no lo tocó. Comprendió que era un puente ofrecido en secreto, un reconocimiento disfrazado. La menor, en cambio, comenzó a buscarla con excusas cada vez más torpes. Un vaso de agua, una manta olvidada, cualquier motivo que la llevara a su lado. No había dulzura en sus palabras, pero sí necesidad en sus gestos. El viudo percibía todo aquello con atención contenida. No celebraba ni comentaba los cambios, pero su mirada hablaba por él. Veía cómo sus hijas, sin darse cuenta, habían bajado la guardia ante una mujer que al principio despreciaron. Y ese reconocimiento, aunque no lo dijera, lo tranquilizaba más que cualquier informe médico o consejo externo.
La sirvienta, fiel a su forma de ser, no reclamaba crédito ni esperaba gratitud. Seguía en silencio, cumpliendo sus tareas con la misma dignidad con la que había soportado las humillaciones iniciales. La justicia, entendía, no siempre llegaba en aplausos. A veces se escondía en los gestos cotidianos que nadie más veía. En una reunión posterior, meses después del primer escándalo, alguien volvió a mencionar el episodio del canto. El comentario surgió entre copas, con tono de curiosidad más que de burla. Es cierto que aún las duerme con aquella nana. El viudo, que en otro tiempo habría desviado la mirada o respondido con incomodidad, esta vez sostuvo la pregunta con calma. Sí, y funciona, dijo sin adornos. El silencio posterior fue tan elocuente como la frase. Nadie se atrevió a reír ni a cuestionar. Era un reconocimiento simple, pero cargado de peso. Por primera vez, él mismo legitimaba en público el valor de aquella mujer. La sirvienta, desde el otro extremo del salón, escuchó esas palabras sin esperarlo. No reaccionó de inmediato. Siguió sirviendo copas, recogiendo platos, como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior algo se acomodó. No necesitaba aplausos ni promesas. Ese sí bastaba. Era la confirmación de que su esfuerzo había dejado de ser invisible. Esa noche, al volver a su cuarto, se permitió un suspiro largo y cerrar los ojos con una paz distinta. No era triunfo lo que sentía, sino la certeza de haber encontrado un lugar donde su trabajo y su dignidad se sostenían sin que nadie pudiera arrebatárselos con un rumor. El paso del tiempo reforzó esa nueva dinámica. Las gemelas ya no eran las mismas niñas que gritaban hasta el amanecer. Seguían con su carácter fuerte, pero habían aprendido que el descanso era parte de su vida, que alguien podía sostenerlas sin ceder a sus caprichos. En las noches, cuando la sirvienta entraba al cuarto y cerraba suavemente la ventana, ellas ya no la desafiaban. Se acomodaban bajo las mantas, a veces con un suspiro resignado, otras con un silencio que decía más que 1000 palabras. Ese cambio no era un milagro, era fruto de la repetición, de la paciencia, de la constancia que solo alguien dispuesto a resistir podía ofrecer. La sirvienta también había cambiado. Lo que al principio era miedo constante, ahora era seguridad silenciosa. Sabía que aún podía enfrentar envidias, comentarios, pruebas nuevas, pero ya no era la misma mujer temblorosa que había llegado con una maleta pequeña y la promesa de enviar dinero a su madre enferma. Ahora caminaba con la frente erguida, sin necesidad de demostrar nada más. La justicia que tanto temió que nunca llegara ya se había mostrado, visible, concreta, suficiente. Y con eso bastaba para sostenerse cada día, sin importar lo que dijeran las paredes de aquella mansión. Una noche cualquiera, mientras acomodaba los cojines en el cuarto de las niñas, la mayor rompió el silencio con una frase inesperada. Esa canción, no la olvides nunca. No lo dijo en tono de burla ni de mandato. Fue un murmullo tímido, casi escondido bajo las mantas. La sirvienta apenas asintió, sin añadir palabra. La menor, medio dormida, se aferró a su muñeca y cerró los ojos, tranquila. Esa escena, breve y sin testigos, fue más elocuente que cualquier disculpa pública, un reconocimiento íntimo, sincero, que no necesitaba audiencia. Ella entendió que había ganado algo más que respeto. Había sembrado un vínculo que sobreviviría incluso a los orgullos infantiles. El viudo, al pasar por el pasillo y ver la luz tenue filtrarse desde la habitación, se detuvo un instante. Escuchó el silencio profundo del sueño de sus hijas y el suave crujir de la ventana que ella cerraba con cuidado. No entró, no interrumpió, solo se quedó allí, de pie, dejando que esa calma lo envolviera.
Era el retrato de una casa que había dejado atrás las noches de tormenta emocional, y aunque no lo expresara, sabía que todo aquello había sido posible gracias a la perseverancia silenciosa de la mujer que con dignidad había transformado el destino de su hogar. La cocina, que antes era escenario de rumores y cuchicheos, se había convertido en un espacio distinto. Ahora, cuando la sirvienta se sentaba a tomar su taza de té caliente al final del día, ya no sentía las miradas inquisitivas clavándose en su espalda. El ambiente era más sereno, menos hostil. Había aprendido a disfrutar de esos minutos de calma, con las manos rodeando la taza y el vapor subiendo despacio, como un recordatorio de que la paz también podía tener forma cotidiana. Ese pequeño gesto, invisible para la mayoría, era su manera de afirmar que estaba en su lugar, que había resistido y que nada podría borrar lo conseguido. Las gemelas dormían en su cuarto, con los juguetes acomodados y las mantas en orden. El viudo, en la biblioteca, hojeaba un libro en silencio, y ella, en la cocina, respiraba con la tranquilidad de quien ya no teme el próximo día. No había discursos ni finales espectaculares, solo la certeza de que la justicia se había mostrado de manera clara y que la calma se había instalado por fin en aquella casa. El ruido del reloj marcaba la medianoche, y con cada tic-tac confirmaba lo que nunca pensó posible. Había encontrado un equilibrio real, construido a pulso, que ya nadie podía arrebatarle. Cuando apagó la última luz de la cocina y subió la escalera en penumbra, el eco de sus pasos sonó distinto. Ya no eran los de una intrusa en terreno hostil, sino los de alguien que pertenecía. Abrió la puerta del cuarto de las gemelas solo para asegurarse de que todo estuviera en calma. Las vio dormidas, respirando acompasadas, con la muñeca francesa en medio de ambas, como si el objeto de aquella vieja apuesta hubiera encontrado al fin su lugar. Cerró despacio, contuvo una sonrisa y caminó hacia su pequeña habitación. Allí, con la ventana entreabierta y el aire fresco entrando, se permitió descansar. Era el cierre de un ciclo. La mujer pobre que había llegado con miedo, ahora habitaba la mansión con dignidad. Y esa imagen doméstica, sencilla y firme, sellaba la historia con la paz que tanto había tardado en llegar.